Bueno, miren, esta imagen es bastante subjetiva. El tema que vamos a avanzar es gastritis aguda y crónica, ¿no? Miren lo sugestiva que es esta imagen, para indicarnos la típica molestia que tiene el paciente en la gastritis aguda, el típico dolor urente. El paciente siente que algo le quema en la boca del estómago y además de eso va a tener el típico o la típica pirosis, es decir, el dolor retroesternal también, ¿no? Como ven acá en la imagen, el paciente siente que algo le está quemando en la boca del estómago, lo que le va a provocar obviamente bastante molestia y seguramente está producido por daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Sobre todo en la mucosa gástrica en este caso. Miren, hablamos un poquito de conceptos, ¿sí? ¿Qué entendemos por gastritis? Es una lesión inflamatoria de la mucosa gástrica producida en respuesta a la agresión, obviamente, de diferentes agentes exógenos y endógenos. Es decir, ¿qué quiere decir exógeno? Todo lo que viene de afuera y endógeno, todo lo que viene de adentro, ¿no? Se presenta básicamente en dos formas, que es la gastritis aguda y la gastritis crónica. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los agentes exógenos que nos pueden dañar? Dentro de estos están, por ejemplo, el HP, está, por ejemplo, los alimentos irritantes, están, por ejemplo, las drogas como la cocaína, está, por ejemplo, la radioterapia, todo lo que viene de afuera, ¿no? Y los endógenos está el ácido clorhídrico, la pepsina, las sales biliares, el jugo pancreático, todo lo que está dentro de nuestro organismo, ¿no? Y como les decía, se presenta en dos formas, gastritis aguda y gastritis crónica. Otra definición, enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos o endógenos, como habíamos comentado, que le va a producir al paciente una constelación de síntomas, una variedad de síntomas dispépticos, es decir, varias molestias en el epigastrio y también en zonas vecinas, ¿no? Atribuibles a la enfermedad y cuya existencia, ¿cómo vamos a sospechar la existencia de una gastritis? Por los síntomas que nos da el paciente, ¿no? La típica epigastralgia urente que refieren a nivel del epigastrio, por eso indica acá, se sospecha clínicamente. Cuando tengamos la sospecha de que el paciente tiene una gastritis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar esa gastritis endoscópicamente, es decir, seguramente a ese paciente le solicitaremos una endoscopía. Y obviamente, ¿cuál es la gran ventaja que tiene la endoscopía en estos casos? Que nos permite realizar biopsias, ¿no? Vamos a hacer una confirmación histológica de todo lo que le esté pasando al paciente. Como podemos ver en las endoscopías, miren, vemos grados variables de inflamación, donde vemos petequiado inflamatorio, petequiado hemorrágico, hay enantema, que quiere decir edema de la mucosa, hay eritema, que es compatible con un cuadro agudo, ¿no? Entonces, todo esto nos orientará a que el paciente eventualmente está cursando con una gastritis aguda o eventualmente crónica, ¿no? Y en todos los libros también existe esta denominación, el término de gastropatía. ¿A qué denominamos gastropatía? Existen entidades cuyas características endoscópicas, es decir, al paciente le hacemos una endoscopía y vemos a la observación directa de que el paciente tiene todas las características de una gastritis. Hay presencia de eritema, edema de la mucosa, pero cuando tomamos una biopsia de la zona que nosotros vemos de que está inflamada, histológicamente hay ausencia del componente inflamatorio, pero sí hay, como decíamos, daño epitelial o endotelial, acuñándose para esta la denominación de gastropatías, ¿sí? Entonces hay definición entre gastritis y gastropatía, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico? Decíamos, si el diagnóstico se establece básicamente por la clínica y por los antecedentes que nos refiere el paciente, viene con la típica molestia, el dolor típico urente localizado en el epigastrio, ¿no? ¿Sí? Pirosis, náuseas, vómitos, síntomas dispépticos, es decir, distensión abdominal localizada en el epigastrio. Obviamente está claro de que ese paciente que tiene un problema inflamatorio en la mucosa gástrica, eso le va a condicionar de que el estómago no esté vaciando adecuadamente su contenido hacia el duodeno y obviamente va a presentar dispepsia, mal funcionamiento del estómago del duodeno, ¿no? El antecedente es muy importante, nunca olvidamos de preguntar al paciente a qué atribuye usted sus molestias y claramente nos va a decir, doctor, tuve una fiesta, he estado ingiriendo bebidas alcohólicas, he fumado bastante, he comido bastante alimento irritante, imagínense, entonces el antecedente será importante, todo esto lo vamos a corroborar por endoscopía y mediante la endoscopía seguramente al paciente le vamos a hacer una biopsia para un estudio histopatológico de la mucosa del estómago, ¿no? Y obviamente el descubrimiento del HP, del Helicobacter pylori, hace 2 décadas y los estudios que se han hecho sobre esta bacteria, gran negativa,
obviamente nos han servido, han contribuido a un mejor conocimiento de esta enfermedad y obviamente por el gran hecho del descubrimiento del HP, ¿sí? Por estos médicos australianos, Marshall y Helen y Warren, Marshall y Warren han descubierto al HP, obviamente en el 82, en el 81, 82, obviamente han contribuido decisivamente a su mejor conocimiento y por la grandeza de su descubrimiento, estos dos médicos han recibido el Premio Nobel de Medicina, como habíamos hablado, ¿no? El médico australiano Marshall y Helen Royce en el 82 descubren esta bacteria y la denominaron Campylobacter. Marshall y Skirrow en el 83 lo denominaron Campylobacter pyloridis, en el 87 se lo denomina Campylobacter pylori y Goodwin en el 89 crea el término Helicobacter y lo denomina pylori, ¿no? Hablando un poquito de la epidemiología de las gastritis, ¿no? Es una entidad de elevada morbilidad, es decir, se presenta en gran proporción a nivel mundial, en todo el mundo, ¿no? Sí, su incidencia varía en las diferentes regiones y países, ¿sí? De acuerdo a los usos y costumbres, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, digo lamentablemente porque tenemos demasiadas fiestas patronales, somos muy costumbristas, consumimos demasiada bebida alcohólica, tabaco, y también obviamente bastante alimento irritante, ¿no? Y según un estudio del 2017 del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de la Ciudad de La Paz, se indica que aproximadamente de 10 bolivianos, imagínense esta alta estadística, 8 tienen algún grado de inflamación gástrica, gastritis o enfermedad ulcerosa péptica. ¿Qué les parece? En el 80-90% de los casos asociados a la presencia del HP, es decir, el mayor porcentaje de los bolivianos tendríamos el HP, y eso está claro, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos comentado en HP de que el 50% de la, se calcula de que el 50% de la población mundial está afectada por el HP, pero eso en forma global. Y se dice que esa estadística puede aumentar en los países subdesarrollados, como el nuestro, ¿no? Entonces sería una estadística del 70 al 80% de afectación aproximadamente, ¿no? Es una de las más motiva consulta. Ustedes cuando sean médicos generales van a ver un montón de pacientes con esta patología, ¿no? En la especialidad de gastroenterología. Hablando un poquito de la patogenia, ¿no? El daño de la mucosa gástrica que vamos a encontrar obviamente va a depender del tiempo de permanencia del factor o de los factores injuriantes, de los factores que han provocado el daño. Eso está claro, ¿no? Imagínense si el paciente es alcohólico y lleva una vida desordenada, donde sea bastante irritante, con alimento con mucho condimento, eso va a condicionar de que, como indica acá, el daño de la mucosa gástrica depende del tiempo de permanencia del factor o de los factores injuriantes. A mayor tiempo de permanencia, mayor daño, eso está claro, ¿no? Y va a jugar un rol importante la barrera mucosa. Nunca se olviden de la barrera mucosa. Todo el tiempo les va a ayudar a entender lo que pasa tanto en las gastritis agudas como en la enfermedad ulcerosa péptica. Lo vamos a ir repitiendo todo el tiempo, ¿no? Juega un rol importante la barrera mucosa. ¿Quién de ustedes se acuerda cómo está formada la barrera mucosa? ¿Alguno de ustedes se acuerda de lo que hemos hablado en fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica? ¿Cómo estaba formada la barrera mucosa? ¿Se acuerdan? Factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los epiteliales? El moco, el bicarbonato y los fosfolípidos, que hacen que el moco sea más viscoso, ¿se acuerdan? Esos son los preepiteliales. Vámonos con los epiteliales. La capacidad de regeneración del epitelio en la zona lesionada en un lugar del estómago del duodeno. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Uno. Dos, la capacidad de resistencia de la mucosa, es decir, debe ser fuerte esa mucosa para resistir el daño. Tres, los transportadores ácido-básicos que extraen el exceso de ácido de la mucosa y obviamente llevan bicarbonato para neutralizar la hiperacidez que puede existir. Cuatro, el factor de crecimiento epidérmico, ¿se acuerdan? 5, las prostaglandinas. 6, el óxido nítrico, ¿se acuerdan? Y los factores subepiteliales o posepiteliales, ¿cuáles eran? A partir de los cuales llegan muchos nutrientes para que esa mucosa sea capaz de regenerarse y resistir el daño. El flujo sanguíneo pues está formado por 6 arterias principales y 6 arterias accesorias, como habíamos hablado. Entonces juega un rol importante la mucosa. Si la barrera mucosa está bien, vamos a ser capaces de resistir al daño y va a haber equilibrio entre los factores agresivos y los defensivos. Si se rompe, si se altera la barrera mucosa, estamos susceptibles de daño, eso está claro, ¿no? Para resistir a los factores agresivos o deleterios de sus propias secreciones. El trastorno, como les decía, aquí está, de uno o más de estos componentes defensivos por factores etiológicos de gastritis, van a originar ¿qué?
obviamente la lesión, el daño de la mucosa, permitiendo la acción del ácido, es decir, obviamente en estos pacientes, si se vencen los mecanismos defensivos como es el moco, el paciente va a estar susceptible al mecanismo de retrodifusión de hidrogeniones, que es el mecanismo por el cual, una vez vencida la capa de moco, el epitelio o la mucosa del estómago es susceptible de ser dañado por el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? O las proteasas y ácidos biliares en mayor o menor grado, y que puedan llegar hasta la lámina propia, sitio en el que van a producir lesión vascular, van a estimular terminaciones nerviosas y obviamente activan la descarga de histamina y de otros mediadores. Hablando un poquito de la clasificación de gastritis, existen un montón de clasificaciones de gastritis, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la clasificación anatomopatológica basada en su presentación, prevalencia y etiología. Tenemos otra clasificación actualizada de Sidney, basada en hallazgos endoscópicos, histológicos, topográficos, es decir, endoscópicos, todo lo que vemos, ¿no? Por endoscopía, histológicos, todo lo que vamos a encontrar desde el punto de vista histológico al hacer el estudio histopatológico de la biopsia, ¿no? Topográficos, dónde se localizan las úlceras, están en el cuerpo, en el píloro, en qué zona están y grado de daño, y la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, en este cuadro tenemos la clasificación actualizada de Sidney, basada en los hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y grado de daño. Por ejemplo, nos habla de tipo de gastritis, etiología, ¿sí? Y términos o sinónimos. Por ejemplo, en la gastritis no atrófica, ¿cuál es el factor etiológico principal? El HP y otros factores. Ahí está la sinonimia. En la gastritis atrófica, llamada también gastritis atrófica multifocal o gastritis autoinmune, ¿sí? Los factores etiológicos responsables, el HP, factores ambientales, autoinmunidad y HP. Y ahí están las sinónimos. Nos ayudan bastante estas clasificaciones. Tenemos la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos, ¿no? Tenemos el tipo de gastritis, por ejemplo, aquí tenemos la gastropatía o gastritis erosiva hemorrágica, y cuál sería el factor etiológico, los AINES, aspirina, corticoides, cocaína, ¿no? Miren, entonces nos ayudan bastante estas clasificaciones para hacer una mejor valoración, ¿no? Y la clasificación seguramente más difundida es en cuadros agudos y en cuadros crónicos, ¿no? Vámonos con la gastritis aguda. ¿Qué es la gastritis aguda? Como su nombre lo indica, inflamación aguda de la mucosa gástrica, ¿no? Producida por respuesta a la agresión de diferentes agentes, sean estos exógenos, los que vienen de afuera, o endógenos, ¿no? Y tiene la característica histológica, la aguda, es decir, cuando hagamos un estudio histopatológico, vamos a encontrar infiltrado inflamatorio, difuso, con predominio de polimorfonucleares. Y vamos a encontrar bastantes neutrófilos y además edema de la lámina propia. Eso es lo que nos va a reportar el anatomopatólogo. Entonces, y miren esta endoscopía, lo bien que se ve, una endoscopía de un paciente con gastritis aguda. Vemos enantema, es decir, edema de la mucosa, vemos petequiado hemorrágico, vemos eritema, es decir, la mucosa bastante enrojecida. Todo nos habla de que el paciente está acusando con una gastritis aguda, ¿no? Y la gastritis aguda, hablando en frecuencia, es muy poco frecuente, ¿sí? Es mucho más frecuente la gastritis crónica. Esta escasa frecuencia va a contrastar con la alta frecuencia de un tipo de gastritis que se llama gastritis activa. ¿Por qué se caracteriza la activa? Se caracteriza porque en esta se pueden ver bastantes neutrófilos y células inflamatorias crónicas como linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Y la mayoría de las gastritis por neutrófilos están causadas por infecciones gástricas, por microorganismos invasores. Y tenemos, por ejemplo, que puede haber una gastritis aguda flemonosa y una gastritis aguda enfisematosa, como vamos a ver más adelante. Hablamos de la gastritis aguda flemonosa o supurativa también llamada. Afecta a qué parte del estómago, habitualmente a la submucosa y a la muscular propia. Habitualmente respeta la mucosa. Los gérmenes que pueden afectarla son, por ejemplo, bacterias gram negativas, los anaerobios, los gram positivos, como el estreptococo del grupo A, también hongos. Una variante de esta gastritis aguda flemonosa es la gastritis aguda necrosante aguda, que es bastante severa, ¿sí? En inmunodeprimidos, se ven inmunodeprimidos. La otra gastritis que habíamos comentado, la gastritis enfisematosa, es una forma grave de gastritis flemonosa causada por microorganismos habitualmente anaerobios, que son los productores de gas, ¿no? Es frecuente encontrar gas en el estómago, es decir, pedimos una tomografía en el paciente y vamos a poder ver gas en la pared del estómago, ¿no? Y en el sistema venoso porta también.
Como les decía, en TAC, burbujas de gas en el contorno del estómago. Los factores de riesgo para su presentación son cirugía gastroduodenal, ingestión de sustancias corrosivas, gastroenteritis y además infarto intestinal también. Y miren, lo vemos estas endoscopías. En la primera endoscopía vemos una mucosa del estómago normal, ¿sí? de aspecto normal, sin ninguna alteración, con los pliegues que están localizados topográficamente y morfológicamente normal. Y en la segunda vemos como el endoscopio, ¿sí? Es decir, el fibroscopio, que es el equipo para hacer realizar una endoscopía, ya puede ver una mucosa bastante inflamada, donde hay enantema, edema de mucosa. Vemos, vemos eh, de que la mucosa está friable, es decir, sangrante al contacto, apenas eh, la tocamos con el endoscopio, sangra fácilmente, ¿no? Hay eritema, ¿sí? Puede haber también una mucosa en empedrado, que quiere decir de que toda la mucosa puede aparente estar inflamada, y el estómago puede estar inflamado en forma difusa, a lo que llamamos pangastritis, o en forma localizada, es decir, solamente en un segmento del estómago, ¿no? Igual acá vemos una mucosa con enantema, friable, con petequiado hemorrágico, miren, puede ser una gastritis aguda erosiva esta, ¿no? Igual acá, una mucosa bastante eritematosa, edematizada, enantematosa, vemos petequiado hemorrágico, ¿no? Friable, entonces bastantes signos de inflamación. ¿Y qué nos llama la atención en esta? Miren, igual enantema, una mucosa friable, pero miren, vemos lesiones hemáticas, ¿sí? Vemos como coágulos. Entonces este paciente desarrolló un tipo de gastritis que se llama gastritis aguda erosiva, que consiste en que a consecuencia de la inflamación empiezan a aparecer soluciones de continuidad o erosiones. ¿Qué es erosión? Toda lesión que mide menos de 5 milímetros o toda solución de continuidad que mide menos de 5 milímetros en la mucosa del estómago, ¿no? Igual vemos una mucosa bastante inflamada, eritema, enantema, friable, vemos secreciones retenidas porque la inflamación del estómago a este paciente le ha provocado una dispepsia, es decir, un mal vaciamiento del contenido del estómago hacia el duodeno, hay secreciones retenidas, igual en la siguiente, ¿no? Donde hemos visto bastantes endoscopías. Generalmente el diagnóstico, ¿en qué se basa en el caso de gastritis aguda? En la sintomatología digestiva, muy importante, es decir, la típica epigastralgia urente, como vamos a ver más adelante, y no olvidar el antecedente causal. Siempre preguntarle al paciente a qué atribuye usted la aparición de sus molestias. Y claramente el paciente nos va a decir, doctor, tenía un matrimonio, he estado tomando 2, 3 días, he estado comiendo bastante alimento irritante, fumado bastante. Imagínense, ¿no? Entonces el antecedente es importante. En la mayoría de los casos, como los síntomas en los cuadros agudos desaparecen rápido, los pacientes no son sometidos a exámenes endoscópicos. Se le hace primero al paciente un tratamiento sintomático y habitualmente se controla bien el problema, ¿no? No son sometidos entonces habitualmente a exámenes endoscópicos en los cuadros agudos o biopsias de la mucosa. Se presenta en todas las edades y no tiene predilección de sexo. De acuerdo con su etiología, los cuadros agudos se pueden clasificar en causas exógenas y endógenas, ¿no? Hablamos de la gastritis aguda exógena, de lo que viene de afuera, y tenemos una gastritis aguda de origen bacteriano, por la ingesta de alimentos contaminados por gérmenes o sus toxinas. Pueden ser, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, las shigellas, salmonelas y otros, ¿no? En este grupo se incluye también al HP, cuyo contagio, como hemos comentado, se presenta habitualmente en la infancia. Otra etiología de la gastritis aguda, de origen medicamentoso, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez, han consumido algún medicamento por demasiado tiempo y sienten la típica epigastralgia urente, ¿no? Cuando han consumido algún AINE también, principalmente inducidos por AINES, tales como la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco, la indometacina, el ketoprofeno, cualquiera que usted se acuerde, ¿no? Entonces existe de origen medicamentoso. 3, ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Miren, cuando uno exagera en consumir bebidas alcohólicas, obviamente va a estar susceptible de tener daño, ¿no? Y lamentablemente la ingesta de bebida alcohólica está siempre de la mano con el tabaco. Y como hemos hablado en fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica, el tabaco también nos provoca bastante daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Entonces, la ingesta de bebidas alcohólicas es otro factor etiológico. Otro, consumo exagerado de especies y picantes, ¿no? Lo que nos gusta, ¿no? Nosotros aquí en Potosí estamos terriblemente acostumbrados, mal acostumbrados, ¿no? Porque no deberíamos consumir demasiado picante.
Hay mucha gente que solamente picante consume y obviamente eso condiciona en el transcurso del tiempo a una irritación crónica de la mucosa gastroduodenal. Miren, este platito parece un ajicito, no sé, de fideo, no sé, pero esto es lo que nos gusta mucho y si lo consumimos en exceso, obviamente nos va a hacer daño, ¿no? Otro factor, ingesta accidental o suicida de sustancias tóxicas. Cuando ingerimos un ácido, un álcali o otra sustancia cáustica o tóxica, obviamente por dónde va a pasar esa sustancia, por el estómago, nos va a provocar grados variables de inflamación gástrica, ¿no? Y aquí también se incluye el tabaco, ¿no? De origen alérgico, está demostrado también que muchos cuadros alérgicos, sobre todo por haber ingerido alimentos de mar, ¿sí? Que en muchos pacientes provocan cuadros alérgicos, pueden provocar gastritis de causa alérgica. Entonces, tomarlo en cuenta, hacer una buena anamnesis. Puede haber también de causa gastritis aguda, de causa exógena por radiación o radioterapia. En aquellos pacientes que están recibiendo radioterapia, por ejemplo, por un tumor de Panquast, que es un tumor del vértice pulmonar, por un cáncer de mama u otros tumores o cánceres del mediastino o del tórax, ¿no? Está demostrado que esta radiación puede provocar daño en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Y hablamos un poquito de la fisiopatología de la gastritis aguda por AINES, ¿sí? Por los AINES. El daño de la mucosa gastroduodenal por AINES se produce por dos mecanismos, acción local y acción sistémica. Vámonos a hablar de la acción local. ¿A qué se debe la acción local del daño producido por los AINES en la mucosa gástrica? Se debe a las propiedades de los AINES. ¿Qué propiedades tienen los AINES? A las propiedades ácidas de la aspirina y otros AINES. Estos AINES son ácidos débiles, ¿sí? Permanecen en su forma lipofílica, es decir, cuando llegan al estómago, permanecen en su forma lipofílica, no ionizada, ¿sí? Lo que va a favorecer que puedan migrar a través de la capa de moco y de las membranas plasmáticas hacia el interior de la célula epitelial y condicionarnos daño a ese nivel, ¿no? Donde va a pasar a la forma ionizada, que va a captar iones hidrógeno. De esta manera se va a producir el mecanismo que nos produce daño a nivel de la mucosa gastroduodenal al haber sido vencida la capa de moco, que es la que nos protege. Y el mecanismo que nos daña se llama, ¿se acuerdan? Retrodifusión de hidrogeniones. Y eso va a provocar desarrollo de edema en la mucosa o en el epitelio, cariólisis, disrupción de las uniones intercelulares, necrosis, hemorragias mucosas, ¿no? Y obviamente también van a causar daño mucoso al disminuir la hidrofobicidad del moco. Estos AINES también hacen de que el moco se vuelva menos viscoso, se vuelva más fluido, menos adherente y va a proteger de menor manera la mucosa del estómago y obviamente el paciente está susceptible de tener daño, ¿no? Van a alterar entonces la hidrofobicidad del moco gástrico, permitiendo que el ácido gástrico y la pepsina dañen a la superficie epitelial. Y hablamos de la acción sistémica. La acción sistémica está completamente difundida. ¿Cuál es la acción sistémica del daño inducido por los AINES en la mucosa del estómago? Obviamente la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas endógenas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que las prostaglandinas son bastante beneficiosas, ¿sí? Y que para proteger nuestra mucosa gastroduodenal. Entonces, si están inhibidas, vamos a estar susceptibles de tener daño. Y hablando un poquito de la clínica, ¿qué clínica va a tener el paciente en los casos agudos? ¿Sí? Dolor abdominal va a tener el paciente, pirosis, sensación de malestar epigástrico, va a tener plenitud. ¿Por qué va a tener plenitud? Porque seguramente ese paciente está con dispepsia, ¿sí? Es decir, a consecuencia de la inflamación de la mucosa del estómago, no está vaciando el alimento adecuadamente del estómago hacia el duodeno. Es por eso que una gran cantidad de pacientes vienen a la consulta, doctor, ¿cómo? Y se me hincha. No estará con una dispepsia por una gastritis. Eso es lo que deberemos pensar. Náuseas, vómitos, flatulencia, a veces hematemesis y melenas, ¿no? Los síntomas no dependen de la cantidad de ingerida y se van a corresponder muy poco con la apariencia endoscópica y la severidad del daño mucoso. Eso nos quiere decir de que gastritis